Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Defensoría del Pueblo advierte sobre la falta de una ley nacional de presupuestos mínimos frente a la contaminación acústica. La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el informe Contaminación acústica en la República Argentina, contribuciones para el debate de un abordaje nacional, en el que advierte sobre la ausencia de una legislación nacional específica para prevenir y mitigar los efectos del ruido ambiental, una problemática creciente en entornos urbanos e industriales. Para hablar sobre el tema estamos en nuestros estudios con Mariana Grosso, jefa del área de Servicios Públicos, Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a Antonieta Prates, que es integrante del área. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero que primero Mariana nos introduzca un poco en el tema que está llevando el área de empresas y servicios, servicio público, empresas y derechos humanos y también medio ambiente. ¿Cómo se elaboró este proyecto y cómo nace la idea de hacerlo? Bueno, en realidad, a partir de múltiples denuncias que teníamos sobre contaminación sonora y los impactos que tenía esa contaminación y fundamentalmente producidos por grandes industrias de distinto tipo de industrias, y empezamos a advertir que no había una norma específica para prevenir o en su caso generar multas frente a esos ruidos, o bien es muy importante, lleve a esas empresas a regularizar toda la situación para evitar estos impactos. Y a partir de ahí empezamos a ver, porque claramente hay normativa desde los municipios, en general todos cuentan, más allá de que tenemos una norma que es el Código Civil y Comercial, que también habla de la problemática vinculada con los ruidos, pero dijimos, acá está faltando algo a nivel nacional, así como tenemos la ley general, la ley marco del ambiente, nosotros decíamos, tendría que existir alguna ley marco a nivel nacional. Para eso generamos una actuación de oficio y a partir de ahí se cursaron informes a todas las jurisdicciones para ver si había normativa provincial. Que informen a la Defensoría. Exactamente, porque, si bien en algunos casos sabíamos que había normativa municipal, decíamos, la provincia tiene una ley marco vinculada, a esta regulación con el tema de los ruidos. Descubrimos que no, y a partir de ahí Antonieta, que llevó adelante esta investigación de oficio, elabora este informe con una serie de recomendaciones para discutir sobre la necesidad de contar con una ley específica. Así muy que, bueno. Antonieta, gracias, Anto, por estar acá en nuestros gracias estudios. A ustedes, buenos días. Bueno, es un trabajo grande. Contanos un poco cómo lo planificaste. Claro, así como decía Mariana, teníamos en el área una serie de actuaciones sobre ruidos molestos, vibraciones, sobre todo sobre contaminación sonora. La acústica incluye también vibraciones de todo tipo, transporte aéreo, transporte terrestre y sobre todo industrias. Y a nosotros se nos dificultaba la colaboración para resolver esos problemas porque las competencias eran municipales, tal como lo decía Mariana, y nosotros como organismo de derechos humanos advertimos en todo esto la incapacidad de poder garantizar el derecho a un ambiente sano que incluye el ambiente acústico, Totalmente. Entonces, a partir de eso fue que hicimos pedidos de informe a todas las provincias para ver cuál era el estado de situación a nivel nacional. Paralelamente fuimos haciendo una investigación de cuál era la situación internacional. Te iba a preguntar eso, ¿qué dice la OMS con respecto a esto? Exacto. Entonces, primero eran, el marco técnico y científico, entonces es la Organización Mundial de la Salud, que tiene numerosos informes de salud ambiental y últimamente le está dando mucha importancia a la salud acústica porque precisamente, como decías hoy al principio, se está emergiendo como un problema cada vez más complejo y cada vez más acuciante, tanto en los entornos urbanos, pero también en los rurales, porque no olvidemos que afecta si bien la OMS es de salud, pero afecta a los ecosistemas y a los servicios que prestan esos ecosistemas para la salud y el bienestar humanos. Para llevarlo al llano, un ejemplo, tener 24 horas el funcionamiento de una fábrica o, como nos ha pasado, un aserradero,
digamos que era en una zona, en una provincia, Tremendo. en una ciudad en particular, y bueno, todo lo que generaba el no poder dormir, el tema, en este caso puntual que teníamos, había un menor con discapacidad, entonces también el tema de los ruidos, cómo impactaba, como para que veamos esta relación solamente con el tema de la salud. Yo ¿no? me acuerdo también de las autopistas que están poniendo paneles, ¿no? Para evitar los ruidos entre los vecinos, los departamentos cercanos, en los barrios también, ¿no? En los barrios, incluso en las bajadas de las autopistas. Exacto, están poniendo porque la OMS finalmente lo que deduce y lo que nos importa a nosotros es que hay una desigualdad social basada en la proximidad, en la contaminación acústica. Esto que decías vos, la gente por ahí con menores recursos vive, o los barrios populares se encuentran más cercanos a autopistas, aeropuertos, a fábricas, y no tienen los recursos como para impermeabilizar acústicamente, doble vidrio, aislamiento. Claro, la OMS dice que provoca trastornos de sueño, enfermedades cardiovasculares, estrés, pérdida auditiva y deterioro cognitivo, especialmente en niños y niñas. Exacto, a eso te iba a comentar ahora, que la OMS lo que hace, y quiero resaltar siempre cuál es nuestra función, ¿no?, institucional, la afectación de derechos. Entonces están todos los derechos conexos al derecho al ambiente, que es lo que trabajamos en el área, pero están los derechos a la salud física y mental. La OMS dice esto, cómo impacta todo lo que dijiste vos en el sueño, incluso la Asociación Médica Mundial dice que genera acúfenos, ansiedad, infartos de miocardio, apoplejía. O sea, hay un montón de impactos en la salud y todo lo que en todos los otros derechos que esto impacta. No perdamos de vista el enfoque de derechos que siempre tenemos en cuenta en nuestras investigaciones, que no es solo la salud, sino, por ejemplo, a la vida privada, al descanso, y que eso impacta a su vez en la productividad, porque una persona que no puede dormir, que no descansa bien, no trabaja bien, no estudia bien, no los niños y niñas, como decías vos, si tienen ruido en el colegio, está demostrado científicamente por la Asociación Médica Mundial y por la OMS que empiezan a tener trastornos en el aprendizaje, en la lectura, en la memoria, en la comunicación verbal. Vos en una familia, en una cena, si tenés ruidos molestos, además de no poder dormir y no descansar, genera mal humor, malestar, las conversaciones, interrumpe conversaciones, o sea, es muy amplio y muy directo en el bienestar y en Antonieta, la calidad de vida. ¿qué destaca este informe realizado por la Defensoría? Mira, nosotros, como decía Mariana, lo que hicimos para tener, además de toda esta investigación internacional que tiene que ver con OMS y con la Asociación Médica, con criterios técnicos, las normas IRAM que ISO, digamos, que a nivel nacional la recepta IRAM, y la legislación que hay en otros países, en Asia, Japón, China, en la región, México, Chile, Uruguay, y los más avanzados, digamos, el instrumento jurídico más de avanzada está en la Unión Europea, que es una directiva de la Unión Europea que obliga a los estados nacionales a un montón de acciones y de políticas, de establecer mapas de ruido, de mediciones, de identificar los emisores, de reducir la emisión de ruido, por ejemplo, con transporte, empieza a hacer el transporte público, empieza a no emitir sonidos, un montón de que tienen que ver con la Unión Europea, pero que son aplicables a todo el mundo. Entonces dijimos, a ver cómo estamos nosotros a nivel nacional. Hicimos los pedidos de informe, nos respondieron dos provincias, quedaron sin responder. Ahora me llegó una de ellas, así que la tendríamos que incorporar al informe. Totalidad. Exacto, y la tendríamos que incorporar al informe, que ya está disponible en la web, pero lo podemos actualizar. Todo esto que estamos diciendo está todo en el informe que está disponible en la web. Sí, en la página web. Y en las provincias que nos encontramos, de las 24 jurisdicciones, porque también tomamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto, solo 2 tienen legislación general. Una es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene mapa acústico, que establece la elaboración de mapas acústicos y demás, pero consideremos que igual la Ciudad de Buenos Aires no tiene grandes plantas industriales o puede tener aeroparque y tránsito. Sí, pero hay sonido de tránsito. Exacto. Sí, quería como también para mechar con cuestiones concretas, ¿no? Que por eso digo la relevancia del informe. En Ciudad de Buenos Aires nosotros recibimos reclamos por el tema de locales bailables, por el tema de bares, y que parece algo pequeño, pero que realmente afecta, digamos, a lo que estamos diciendo, y estamos recibiendo también de centros urbanos provinciales,
con Claro. la misma problemática, que Claro. no tiene que ver como lo que queremos, digamos, lo que estamos apuntando, que tal vez es a las grandes industrias, pero sí también la problemática está, digamos, en los centros urbanos donde haya locales bailables que no respeten, digamos, o bailables o bares Sí, de ocio. de ocio que no respetan y generan el inconveniente. Y si nosotros, digamos, mostrásemos los relatos que nos hacen en los mails, claramente afecta su vida diaria. Obvio. Entonces, por eso, digamos, y están llegando reclamos, digamos. Y en algunos muy casos no seguidos. debe estar habilitado para abrir los locales Claro, ahí, no ¿o no? son En las zonas. zonas. Claro, no. claro, en Gentrificación. estos pedidos de informes que hicimos a las provincias, tuvimos estas respuestas. Hay solo 2, como decía, jurisdicciones que tienen una legislación general. Ciudad de Buenos Aires es una, la provincia de La Pampa es otra. 4 que tienen legislaciones muy sectorizadas o puntuales, que apunta a lo que decía Mariana, que son Río Negro, Córdoba, Entre Ríos, y bueno, no recuerdo la cuarta, la tengo por acá, que es, por ejemplo, discotecas, pirotecnia. Digamos, es puntual la legislación. Y el resto de las provincias no tienen legislación provincial, o sea, a nivel jurisdicción provincial, y sí informan, por ejemplo, 8 de ellas informan que hay legislación local, otras informan que está incluido en el código sanitario o en el código de control urbano. Es muy dispar. Esto lo que nos muestra a nosotros esta información es que el derecho al ambiente acústico está muy desequilibrado a nivel nacional. Hay unas diferencias jurisdiccionales importantes en cuanto a disfrutar el disfrute de los derechos humanos conexos al ambiente sano, y que una norma nacional lo que haría es establecer criterios generales, así como a partir de la Ley General del Ambiente, como decía Mariana, surgen otras leyes de presupuestos mínimos, como la de ordenamiento ambiental de territorio, que es la de bosques y demás. Advertimos nosotros, entendemos que existe la necesidad de una ley de presupuestos mínimos sobre contaminación acústica que establezca, que estandarice, digamos, así como lo está a nivel internacional y en otras Esta es jurisdicciones. la propuesta de la Defensoría, entonces. Exacto, ya estamos como, a partir de lo que hemos identificado vacíos, diferencias entre jurisdicciones, pero nosotros, que somos un organismo de competencia nacional, Sí. identificamos que hay desigualdad territorial Totalmente. en cuanto al disfrute de los derechos, conexos al disfrute del derecho al ambiente, y eso ya nos llama a alertar, a advertir sobre la necesidad. ¿No? Estamos simplemente contribuyendo, proporcionando un instrumento técnico para el debate, un informe. Exactamente. Exacto. O sea, es el debatir, y fundamentalmente porque, digamos, en materia ambiental tal vez se pone el foco en otros temas, no que esté mal que se ponga el foco, ¿no? Pero que la idea es incluir también este tema como una de las problemáticas que hay que dar el debate, hay que promover la educación ambiental. La educación ambiental, que también incluya, digamos, esta cuestión que muchas veces se minimiza y queda lo local, ¿no? Y es la quejita porque tengo, vuelvo a repetir, el bar abajo y que me está molestando. O sea que no minimicemos que es una problemática mucho más grande, mucho más profunda. Totalmente. Que la idea es esta, ¿no? Bueno, esto es lo descriptivo que tenemos investigado hasta ahora con estos resultados, y bueno, después hacer durante todo este 2026, bueno, las distintas herramientas y alternativas que tiene, mejor dicho, la Defensoría para incluirlo en los debates en todas las cuestiones ambientales. Impecable. Y aparte Exacto. garantizar la participación ciudadana, ¿no? Exacto. Eso, mira, quiero poner hacer una acotación. Hemos investigado también si había proyectos de ley sobre la materia a nivel nacional, y efectivamente hay numerosos proyectos de ley, también está en el informe porque el interés se los puede ver. Perdieron estado parlamentario, los últimos este año, bueno, el año 2025, y eso también es importante porque da cuenta de la relevancia del tema, del consenso que existe, por lo menos a nivel legislativo, que representan a todas las provincias, de la necesidad de una norma de estas características. Y dentro de esos lineamientos que nosotros proponíamos como Defensoría, incluimos la participación social, porque no hay éxito de política pública, consideramos, sobre todo en materia ambiental, que no considere estos derechos procedimentales ambientales, como el derecho a la información y la participación, que va a garantizar los otros derechos individuales y colectivos. Dentro de esas recomendaciones también ponemos sensibilización y educación ambiental en materia acústica, la incorporación de la evaluación de impacto ambiental acústico dentro
de las evaluaciones de impacto ambiental, el promover un ordenamiento ambiental del territorio, que ya lo hemos propuesto en otras actuaciones, pero incluir el equilibrio acústico, el impacto acústico dentro del ordenamiento territorial, o sea, zonificaciones acústicas. Eso me parece buenísimo. Que tengan en cuenta zonas sensibles como hospitales, escuelas, utilizando las normas internacionales que en Argentina existen, porque hay normas IRAM que permiten medir el sonido, medir la fuente, medir la absorción del sonido. Entonces, unificar a nivel nacional todo eso para decir, bueno, de noche, como dice el OMS, los decibeles recomendados máximos son tales, de día son tales, donde hay escuelas son tales. Tener como una base federal, digamos, un piso de garantía de derechos humanos y de bienestar humano que el resto de las jurisdicciones subnacionales puedan. Sí, y sumarle a esto, porque también esto que sea, digamos, el disparador de revisión de normas, ¿no? Porque en una de las investigaciones que también, nosotros tenemos, la realidad es que la norma es muy vieja. Entonces, digamos, de acuerdo a los estándares internacionales, claramente cuando van a medir, digamos, da por encima, pero de acuerdo a la norma municipal está dentro de los parámetros. Claro, entonces, esto también es un disparador en revisar hoy por hoy también toda la normativa existente y que esté regulando el tema de los decibeles en los ruidos tolerables, ¿no? Porque pensá que la contaminación acústica tiene gestión del ruido, prevención del ruido y sanción del ruido. Entonces, todas esas normas, como en general son de nivel local, son muy desiguales territorialmente. Entonces, un ciudadano o ciudadana de un pueblo tiene unos derechos garantizados muy diferentes a los de otra. Entonces, claro, eso es necesario equilibrarlo y establecer mecanismos de igualdad en ese sentido. Exacto. Y otro tema, proponemos también un registro nacional de mediciones acústicas como para efectivamente poder categorizar esto. Y un tema que nos interesaba también, y lo pusimos en las recomendaciones y tiene que ver un poco también con el área, con empresas y derechos humanos, es lo de etiquetado acústico. Buenísimo, como vienen los paquetes. Exacto, como vienen las heladeras que gastan o no, o la de emisión de gases de efecto invernadero, etiquetado acústico, que hay un aire acondicionado, no sé, de un lugar, o cualquier maquinaria de empresas, porque a los trabajadores también les molesta el ruido. Sí. Entonces, que deban estar en habitaciones insonorizadas de determinada manera. Digamos, el etiquetado acústico tiene un montón de otras vericuetos que es para determinado ruido, determinada insonorización. Entonces, y como también muchas veces pasa, y vinculándolo con el tema de empresas, sabemos que hay muchas empresas que toman esas medidas, fundamentalmente con relación a los trabajadores, con los equipos de seguridad, en materia de justamente de riesgos de trabajo, pero lo que estamos tratando que eso sea público, o sea, este etiquetado, o sea, todo lo que están haciendo, otras no, y deberán hacerlo, pero aquellas que sí lo están implementando, que esto sea público, por eso justamente este etiquetado. Las comprometemos para que vuelvan durante el año a contarnos cómo avanzás, Claro, y más que nada quiero que nos cuenten y que le cuenten a la audiencia dónde se puede ver este informe. Es decir, en la página web de la Defensoría hay un apartado. Está en la parte del área Servicios Públicos, Derechos Humanos y Empresas de Ambiente. Hay una parte que dice informes y resoluciones. Pinchan ahí en informes y resoluciones y abajo les va a aparecer, está en PDF. Y se puede descargar todo. Y se puede descargar. dpn.gov.ar. Y cualquier aporte que quieran hacer o denuncia, digamos, saben que están los canales del área específico, que es área 4, @defensor, y nuestro WhatsApp, que es orientativo, que es el 11-3762 4960, que aquellos que consideren que pueden realizarnos aporte también serán bienvenidos. Muchas gracias, chicas. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.